esta lección vamos a ver muchos conceptos relacionados con el diagrama de clases. Veremos la asociación reflexiva, la clase asociada, puntos muy importantes como son la agregación, la composición, la generalización. También veremos la realización, que está referenciada a la parte del uso de interfaces, la dependencia, las notas y la restricción. Amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual continuamos aprendiendo más acerca del diagrama de clases. Y en esta ocasión vamos a empezar viendo el concepto de asociación reflexiva. Asociación reflexiva se utiliza cuando un objeto de una clase puede actuar en más de un rol. Por ejemplo, nosotros tenemos la clase academia y esta clase academia va a tener un coordinador. Sin embargo, ese coordinador puede actuar no solamente como coordinador, sino que también puede actuar como maestro. Entonces, la academia tiene un coordinador y tiene muchos maestros. Y de esta manera está funcionando la asociación reflexiva. Vean, tenemos al coordinador, tenemos al maestro, el objeto de la clase actúa en más de un rol. Quizá lo vean extraño desde la perspectiva de programación, sin embargo, en otros sistemas, en otros tipos de modelos que nosotros estemos creando, puede darse de manera frecuente. Entonces, recuerden, UML no es meramente para programación. Nos apoya mucho en programación, pero realmente puede utilizarse en otras áreas. Si no le ven un uso directo en programación, no se preocupen, simplemente recuerden eso. Otro concepto que podemos encontrar en los diagramas de clases de UML es el concepto de la clase asociada. Bueno, entonces vamos a tener aquí una asociación entre dos clases, pero esa asociación en sí se va a llevar a cabo por medio de otra clase que desde luego va a tener sus propios atributos y operaciones. Entonces, bueno, tengo aquí a mi clase cliente, tengo a mi clase tienda y tengo una clase que es tarjeta de crédito. Cliente y tienda están asociados. Cliente está asociado con tienda y tienda con cliente. El tipo de asociación que tenemos es cliente compra en tienda. Está muy bien eso. Ahora, ¿por medio de quién va a llevar a cabo eso? Pues por medio de su clase asociada. La clase asociada es tarjeta de crédito. Entonces, esto lo podemos leer como el cliente compra en la tienda por medio de la tarjeta de crédito. La clase asociada nosotros la vamos a mostrar de esta manera. Tenemos nuestra clase y vamos a poner una línea punteada directamente a la asociación. No punteamos esta línea a ninguna de las clases. Esta línea va punteada a la asociación. De esta manera indicamos la clase asociada. Entonces sabemos que cliente y tienda van a interactuar entre sí por medio de tarjeta de crédito. Un elemento muy importante en la programación orientada a objetos es la agregación. La agregación nosotros la vamos a denotar por medio de una línea que finaliza en un rombo o en un diamante, como ustedes quieran decirle. Pero noten que este rombo o diamante está vacío, está en blanco. Ese es un punto importante para poder reconocer a la agregación correctamente. En la agregación nosotros tenemos un objeto contenedor y vamos a tener un objeto que va a formar parte de ese contenedor. Cuando trabajamos con la agregación, el objeto contenedor y la parte tienen existencias por separado. Es decir, que si uno deja de existir, el otro no necesariamente tiene que dejar de existir. Bueno, entonces en este ejemplo, nosotros tenemos que la parte está formando parte del contenedor. Bueno, vamos al de abajo. Yo tengo aquí mi clase biblioteca y mi clase libros. Estoy indicando una agregación, por lo tanto, ¿cómo podemos leer esto? Libros es parte de biblioteca o biblioteca está hecho de libros. Así es como podemos nosotros leer a la agregación y desde luego podemos colocar también algo de multiplicidad o cardinalidad, como quieran llamarle. Junto con la agregación, otro elemento muy importante es el de la composición. Nada más que recuerden que la composición, si el contenedor se destruyen también las partes. Y en la composición en UML vamos a tener algo que conocemos como la regla de no compartir.
Esta regla que nos indica en la composición la parte puede pertenecer a un solo contenedor. Entonces esa parte solamente puede pertenecer a un solo contenedor. Muy importante esta regla. ¿Cómo vamos a denotar la composición? Bueno, pues también tenemos nuestras clases. Vamos a colocar una línea entre ellas y vamos a finalizarlo con un rombo o con un diamante, pero en este caso está relleno. El que esté relleno es lo que nos está indicando que es composición y no meramente agregación. Entonces tenemos al contenedor que está compuesto de estas partes o la parte que está adentro del contenedor. En este ejemplo lo podemos ver más fácil. Tenemos edificio y tenemos departamento. Entonces, ya de esta manera vemos que hay una composición. Si se destruye edificio, pues el departamento también se destruye. Y este departamento, desde luego, no puede pertenecer a otros edificios. Es imposible que un departamento esté en múltiples edificios simultáneamente. Entonces tenemos la regla de no compartir. Y acá estamos teniendo también la parte de multiplicidad. Entonces, edificio tiene de uno a muchos departamentos y departamento forma parte de edificio. Ahora vamos a ver la generalización, que nos sirve para describir la herencia. La generalización la vamos a leer como es un. ¿Cómo la vamos a denotar? La vamos a denotar por medio de una flecha cuya cabeza está vacía. Y esta flecha se lee como es un. Acá nosotros tenemos a la clase padre, la clase más general, y tenemos clases más específicas hasta abajo. Entonces, reptil es un animal. Tenemos aquí una herencia. Reptil está heredando de animal. Ave es un animal, mamífero es un animal. Sin embargo, podemos seguir con la cadena de herencia lo que necesitemos. Perro es un mamífero, gato es un mamífero y a su vez mamífero es un animal. Esta es la forma como indicamos nosotros la herencia. Recuerden, se lee es un. El concepto que vamos a ver es el de realización. En este caso muestra una implementación, es decir, nos va a mostrar una relación entre una interfaz y una clase o un componente. Primero vamos a ver cómo podemos mostrar nosotros las interfaces en UML. La forma más sencilla y más compacta simplemente es indicar que es una interfaz y luego el nombre de la interfaz asegurable. Ahora, si nuestra interfaz va a tener tanto atributos como operaciones, entonces lo podemos indicar. Tengo aquí la interfaz que se llama comestible, que está teniendo estos atributos que son calorías, carbohidratos y proteínas, y que también tiene estas operaciones que son calcular calorías, mostrar porcentaje y operación. Bueno, ¿qué tenemos con esto? Tenemos algo importante que no quiero que se confundan. Las interfaces en UML pueden tener tanto la parte de atributos como la parte de operaciones. Recuerden que estamos trabajando en UML. Algunos lenguajes de programación como C# solamente permiten que las interfaces tengan operaciones. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Pues simplemente no listamos ningún tipo de atributo y nada más listamos las operaciones. Entonces, no se confundan con esto, no se preocupen. Recuerden que estamos en UML, aunque el lenguaje con el que quizá estén trabajando no permita interfaces que tengan atributos. Aquí tenemos un ejemplo. La realización se lee como implementa a. ¿Y cómo se dibuja? Bueno, se dibuja por medio de una flecha que tiene el cuerpo como línea punteada. Y acá tenemos la cabeza. La cabeza puede estar vacía o en algunos casos, bueno, puede tener algún relleno, pero lo leemos como implementa a. Entonces aquí yo tengo mi interfase comestible con todas sus características y yo tengo aquí una clase que es la clase fruta. Bueno, la clase fruta implementa a comestible. La clase pan implementa a comestible. Lo siguiente que tenemos es la dependencia. En la dependencia nosotros vamos a mostrar una relación en la que una clase usa alguna otra clase de alguna manera. Eso ya depende del sistema como tal.
La dependencia nosotros la vamos a leer como usa a y la denotamos por medio de una flecha que tiene la cabeza abierta y el cuerpo punteado. Esta es la forma como la estamos denotando. Entonces, cliente usa a proveedor, motor usa a gasolina. Entonces indicamos eso. De alguna manera estas clases están haciendo uso de estas. Aquí hay que tener en cuenta algo importante, que un cambio en el proveedor va a afectar al cliente y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. No solamente en términos del diagrama, sino ya más bien en términos del sistema lo que tengamos que hacer. Entonces, un cambio en el proveedor va a afectar al cliente y tenemos que estar preparados para eso en nuestro sistema. Luego tenemos las notas que nos van a servir para dar indicaciones o aclaraciones sobre algo. ¿Cómo denotamos la nota? Bueno, pues vamos a utilizar este símbolo que parece una hoja de papel con la esquina doblada y en su interior simplemente colocamos la indicación o la aclaración correspondiente. Nosotros vamos a unir la nota al elemento por medio de lo que conocemos como un ancla, que es esta línea punteada. De esa manera decimos, esta nota es para esta clase o para este elemento. Entonces, bueno, aquí tenemos cliente, proveedor, motor, gasolina y cliente tiene una nota que dice esta clase es quien necesita la otra. Ahora vamos a hablar de las restricciones. Las restricciones nos van a servir para mostrar limitaciones o condiciones de un objeto en el diagrama. También nos van a servir para poder indicar precondiciones o postcondiciones para que un método, una operación se lleve a cabo. Podemos colocar las restricciones en notas, que generalmente es lo que hacemos, o en algunos casos incluso he visto restricciones que se muestran en el mismo elemento. La multiplicidad es un tipo de restricción porque de alguna manera nosotros estamos indicando una limitación o una condición a algo. Cuando nosotros vamos a utilizar restricciones propias, las vamos a indicar por medio de estas llaves que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a utilizar las llaves y en su interior nosotros colocamos el texto con referencia a esa restricción en particular. Veamos. Tenemos acá motor y motor usa a gasolina. Sin embargo, vamos a colocar una restricción. Entonces creo una nota y aquí estoy indicando que lo que estoy escribiendo acá es una restricción. ¿Cuál es la restricción? Una precondición. Gasolina tiene que ser mayor a 0 para que motor pueda usar a gasolina. Otro ejemplo, tengo mi clase aritmética que tiene los atributos A, B y R y que va a tener las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Y también estoy indicando una restricción por medio de una nota. Creo la nota, le asocio la nota a quien debe de ir, la anclo ahí y ¿qué restricción tengo? Bueno, pues la indico por medio de las llaves y digo que B diferente de 0 para realizar div, para realizar división. Muy bien, pues esta es la forma como nosotros podemos trabajar e indicar las restricciones.